Buenas tardes con todos, bienvenidos a los Viernes Astronómicos. Gracias a todos por acompañarnos en cada una de las ediciones. Hoy día tenemos como invitado al doctor Julio Tello. Él es docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. También es asesor del grupo de Astronomía UNI. Y él realizó una maestría y un doctorado en astrofísica en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, de Brasil, que en español vendría a ser el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, y a quien le voy a dar la más cordial bienvenida por haber aceptado dar un viernes astronómico. Bienvenido, profesor. Pueden empezar cuando desee, estamos ya en vivo en el viernes astronómico. Bueno, primero, gracias Lisset, gracias a Space por invitarme a los Viernes Astronómicos. No es la primera vez y supongo que no va a ser la última. Yo estoy llegando a participar de estas reuniones tan interesantes. Entonces, el tema de hoy es acerca de los eclipses, ¿no? Los eclipses que son, digamos, el espectáculo más impresionante, ¿no? Sobre todo los eclipses totales de Sol. Y lo interesante es que todos los años hay eclipses, ¿no? Entonces, vamos a ver eso hoy día. Este es más o menos el contenido, lo que quiero hablar. Vamos a hablar de los tipos de eclipses y también vamos a hablar de algunos eclipses que se produjeron en la antigüedad o en épocas, en, en años anteriores también, y los futuros eclipses, ¿no? Entonces, si queremos averiguar primero cuándo se van a producir eclipses, hay que recurrir a las fuentes confiables, ¿no? Entonces, una fuente confiable, por ejemplo, en Internet, que nosotros tenemos bastante acceso a Internet, es la página de Mr. Eclipse, solo que está en inglés, ¿no? También acudir a las agrupaciones locales, ¿no? O sea, el Grupo de Astronomía de la UNI, a Space, de San Marcos, al IGP, a CONIDA y tantos otros grupos también de aficionados. También, si uno tiene acceso a almanaques, como el que aparece en la figura, el almanaque astronómico, cada año presenta información acerca de los eclipses y dónde es posible verlos. En particular, yo les cuento de que también hay un almanaque o un calendario, que es el calendario Bristol, que también trae información, ¿no? Justamente cuando yo comencé a integrar el grupo de astronomía en la UNI, llegó a mis manos un almanaque de estos, y ahí yo vi de que se iba a producir un eclipse de luna, que era visible en Perú, y les pregunté a mis compañeros, que ya eran miembros del grupo de astronomía hace tiempo, y me dijeron que para más información que fuera a San Marcos, y en San Marcos, ahí conocí a la doctora María Luisa Aguilar, y ahí estaban dando una charla, no sé si era viernes astronómico, era un profesor visitante de Brasil, me acuerdo, y después de la charla fuimos a ver ese almanaque astronómico que está aquí, ¿no? De esa época, no me acuerdo qué año era, y ahí verificamos que realmente se iba a producir un eclipse de luna, ¿no? Entonces, en esa época no había todavía internet, pero ahora en internet pueden encontrar bastante información acerca de los eclipses, ¿no? Entonces, para hablar de los eclipses, primero habría que entender un poquito sobre las sombras, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nos exponemos al sol, como pueden ver en la imagen, nuestra sombra se proyecta generalmente en el piso, ¿no? Pero no necesariamente en el piso, nuestra sombra puede proyectarse también sobre la pared, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros nos colocamos detrás de alguien que se interpone entre el sol y nosotros, vamos a ver de que esa persona o ese objeto que está eh, interponiéndose nos impide ver, en este caso, al sol, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, primero, la interposición de un objeto y
la sombra que este objeto produce, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la imagen de la derecha, nosotros, o el observador, está entre esta persona que está interponiendo al sol y digamos que estamos en la sombra que él produce, ¿no? En esa sombra que él está produciendo. Entonces, esa sombra puede ser de diferentes formas según el objeto que se interponga entre la fuente, en este caso es el sol, ¿no? Lo que estamos hablando de un eclipse. En esta imagen de abajo se ve una lámpara y los diferentes objetos producen diferentes sombras, ¿no? Que se proyectan sobre el piso o sobre la pared, ¿no? Y si uno se coloca detrás del objeto que produce la sombra, pues entonces no va a recibir los rayos de la fuente luminosa. Entonces, en el caso de eclipses, que es lo que vamos a hablar ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, de que en un eclipse de sol o de luna intervienen el sol, la luna y la tierra, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que para que se produzca un eclipse hay dos condiciones. Una condición es de que estemos en fase de luna llena o en fase de luna nueva. Ustedes pueden ver en la figura, por ejemplo, en el caso de en esa figura tenemos el Sol y la órbita, ¿no? El movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Pero además tenemos ahí a la Luna que está girando alrededor de la Tierra. Entonces, según la posición de la Luna, ¿no? Con respecto al Sol y a la Tierra, entonces la Luna va a estar en una determinada fase. Fase de luna llena o fase de luna nueva son las que nos interesan para los eclipses. Las otras fases no son importantes para los eclipses, ¿no? Entonces, fíjense en la figura acá a la izquierda, cuando está en fase de luna nueva, ¿qué es lo que ocurre? La luna está, digamos, entre la Tierra y el Sol. No está exactamente haciendo una línea recta, pero en la luna nueva en una parte de la órbita o del camino que hace alrededor de la Tierra. Cuando está en fase de luna nueva, ustedes pueden ver su sombra, ven ahí un cono a la izquierda de la luna, un cono oscuro, y la sombra está, digamos, al lado izquierdo, siempre oponiéndose en la dirección del Sol, en el lado opuesto del Sol, y la Tierra, esa sombra no toca la Tierra, digamos, ¿no? Entonces, ahí solamente hay fase de luna nueva, pero no hay eclipse. Y ustedes saben que aproximadamente la luna da una vuelta alrededor de la Tierra en aproximadamente un mes, ¿no? En realidad son menos de 30 días. Y entonces, más o menos 15 días después de luna nueva, estará en luna llena. Como pueden ver en la figura, en la misma figura a la izquierda, ¿no? En luna llena, ahora está el Sol, luego está la Tierra y después está la Luna, ¿no? Contando la distancia a partir del Sol, después a la Tierra, después a la Luna, en luna llena. Y la sombra de la luna llena igual está al lado izquierdo. Y la Tierra también recibe la luz del Sol y también produce una sombra, ¿cierto? Entonces aquí vemos que tanto la sombra de la Tierra como la sombra de la Luna están del lado izquierdo y ninguno de ellos, ni la Tierra ni la Luna en esos casos, están dentro de la sombra de uno de ellos. Entonces acá solamente hay una fase de luna nueva en la figura y una fase de luna llena y no hay eclipses. Pero si vamos a la figura que está del lado derecho, en la parte de abajo, ahí vemos la Tierra en otra posición, ¿no? Y tenemos la Luna primero en fase de luna nueva, ¿no? Que está ahí indicado por una letra A. Entonces, en fase de luna nueva, otra vez la Luna está entre el Sol y la Tierra, y ahí vemos que su sombra de la Luna está tocando la Tierra. Entonces, en esos casos, se va a producir un eclipse de Sol. Y después de 15 días, la Luna, como está moviéndose alrededor de la Tierra también se está moviendo, pero se mueve, digamos,
lentamente, porque ustedes recuerdan que la Tierra da una vuelta al Sol en 365 días, que es un año. Entonces, después de 15 días, la Tierra ha avanzado algo, pero es, digamos, una pequeña parte de su órbita. Y después de 15 días, la Luna ahora está en fase de luna llena. Entonces, en fase de luna llena, fíjense, ahí vemos la sombra de la Tierra, que es ese cono oscuro. Y en fase de luna llena, allí la Luna ha ingresado a la sombra de la Tierra. Entonces, ahí se produce un eclipse de luna. ¿Qué significa? Entonces, ¿qué es lo que podemos, digamos, ver de esta figura? Que para que se produzca un eclipse, tiene que estar en fase de luna nueva o en fase de luna llena. Eso no significa que en cada luna nueva o en cada luna llena hay un eclipse, ¿no? Porque estaríamos como en el caso de la figura de la izquierda. Hay luna nueva, hay luna llena, pero no hay eclipse. Entonces, la primera condición es que haya luna nueva o luna llena. Y la segunda condición es que para que haya eclipse de sol, que la sombra de la luna toque la Tierra. Y para que haya eclipse de luna, que la luna ingrese a la sombra de la Tierra, ¿no? Entonces, esas dos condiciones, en una de esas fases y la otra condición de las sombras, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora de nuevo con detalle esto de los eclipses. Pero la idea tiene que estar claro ahí, ¿no? Entonces, cuando decimos luna llena, partiendo del Sol, primero está el Sol, luego está la Luna, luego está la Tierra, ¿no? Si está en luna nueva, primero está el Sol, luego está la Tierra aquí y luego la Luna, ¿cierto? Esa es luna llena. Perdón, luna nueva, ¿no? Entonces, a ver, ahí me he equivocado. A ver, ahí me he equivocado. Cuando estás en luna llena, acá me he equivocado. Cuando es luna llena, primero está el Sol, luego la Tierra y luego la Luna. Disculpen, ahí me he equivocado, ¿no? Acá está invertido. Luna llena es Sol, Tierra, Luna, y luna nueva es Sol, Luna, Tierra, ¿no? Como está acá en la figura, ¿no? Por ejemplo, luna nueva, Sol, Luna, Tierra. Luna llena, Sol, Tierra, Luna, ¿ok? Esa es una de las condiciones. Entonces, los eclipses que se producen de Sol y de Luna, también para que se pueda producir, digamos que hay una coincidencia que se produce, que es la relacionada a distancias y tamaños. ¿Qué significa eso? El Sol es aproximadamente 400 veces, está 400 veces más lejos que la Luna, ¿no? Entonces la Luna, por ejemplo, está más o menos a 380.000 kilómetros y 400 veces esa distancia es más o menos 150 millones de kilómetros, que es la distancia que hay de la Tierra al Sol. Entonces, además de esas distancias, el tamaño de la Luna es 400 veces el tamaño del Sol es 400 veces el tamaño de la Luna, ¿no? Entonces, eso hace de que cuando se produzca un eclipse, por ejemplo, si es un eclipse de Sol, la Luna, el disco de la Luna puede ocultar totalmente el disco del Sol, ¿no? En algunos casos, como la órbita de la Luna no es exactamente una circunferencia, es más una elipse, entonces en algunos momentos la Luna estará más cerca de la Tierra o estará más lejos de la Tierra. Entonces, eso hace de que cuando la Luna esté más lejos de la Tierra, no va a llegar a cubrir, desde nuestra posición en la Tierra, nos pareciera que la Luna es más pequeña y por lo tanto no va a cubrir totalmente el disco del Sol. Entonces, en esos casos se produciría un eclipse de Sol anular, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en la figura, aquí, en la parte superior,
imaginen que la Tierra está justo en esta línea vertical y esta es la Luna, ¿no? A la izquierda está el Sol, la Luna tiene su sombra y esa sombra está cayendo sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá la sombra bien oscura. Entonces todos los que están en esta región de la Tierra, donde cae la sombra de la Tierra, van a ver el eclipse de Sol en forma total, como aparece aquí. O sea, mejor dicho, el tamaño relativo de la Luna comparado con el Sol es aproximadamente igual, suficientemente como para cubrir al Sol, ¿no? Desde nuestra posición en la Tierra nos pareciera que son del mismo tamaño, pareciera, ¿no? Sabemos que el Sol es mucho mayor en dimensión, en tamaño, que la Luna, ¿no? Estamos diciendo que es 400 veces más grande que la Luna. Entonces, en esos casos, los que están aquí, justo en la sombra de la Luna, van a ver el eclipse en forma total, pero la Luna también, además de esta sombra, tiene lo que se llama una penumbra, que es la parte menos oscura que aparece aquí. Entonces, todos los que están en la Tierra, en esta región que llaman penumbra, que aparece aquí con la letra P, van a ver el eclipse, pero mejor dicho, no van a ver la fase total del eclipse, ¿no? Es una parte en la cual todos los que están en esa región hasta pueden ver una parte del eclipse, pero no van a ver la fase total. Lo van a ver en forma parcial. Y los que están fuera de esa zona de la sombra oscura o de la penumbra no van a percibir el eclipse, ¿no? Es como si no ocurriera el eclipse. En otros casos, cuando dijimos que, como dijimos que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es exactamente una circunferencia, entonces la distancia no siempre es la misma. Entonces, en ocasiones, cuando la Luna está más lejos de la Tierra, como en la figura de abajo, ustedes pueden ver que la sombra de la Luna llega aquí a un vértice y no llega a chocar a la Tierra. Pero lo que ocurre es de que esta sombra lo proyectamos, ¿no? Acá aparece un cono blanco, en realidad es la proyección del cono de la sombra, y todos los que van a estar en esta región van a ver el eclipse en forma anular, como aparece aquí. O sea, desde nuestra posición en la Tierra, si estamos en esta región, como la Luna está más lejos que nosotros, nos parece que su tamaño es mucho menor que el tamaño del Sol, o suficientemente pequeño como para que no lo cubra todo. Entonces deja un anillo de luz que es un anillo del disco del Sol. Entonces nos parece que ese eclipse se llama un eclipse anular. Y los que están otra vez fuera de esta región, en la parte que se llama P, que es la penumbra, van a ver otra vez el eclipse en forma parcial. Los que están fuera de esta sombra y de la penumbra no van a percibir el eclipse, ¿no? Es como si no ocurriera para ellos. ¿Ok? Entonces, otra vez, para que haya un eclipse, en este caso un eclipse de Sol, tiene que estar la Luna en fase luna nueva, ¿no? O sea, Sol, Luna, Tierra, y además la sombra de la Luna tiene que tocar la superficie de la Tierra para que sea un eclipse total, o la prolongación del cono, este es un cono, el cono de sombra, tiene que tocar también la Tierra y veríamos un eclipse anular. Entonces, como dice ahí, los acontecimientos es un fenómeno que resulta del movimiento en este caso, del Sol, la Tierra y la Luna, ¿no? Es un movimiento natural, no tiene nada de antinatural han habido a lo largo de la historia muchas creencias en torno a los eclipses, pero estamos viendo que es algo que se produce por el movimiento de estos cuerpos, ¿no? Entonces, otra vez, aquí estamos viendo que en un eclipse de Sol, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, ¿no? Hemos dicho que en este caso estaría en fase de luna llena, pero también dijimos que no era la única condición, sino que la sombra
de la luna tiene que tocar la Tierra. Entonces, en este caso, en esta figura que ven aquí arriba, la sombra de la luna está tocando la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, todos los que están ahí en la sombra van a ver el eclipse total o anular, en este caso sería total, y los que están en la zona de penumbra, arriba o abajo, cerca de la sombra, van a ver el eclipse en forma parcial, y los que están fuera de la zona de penumbra no van a ver el eclipse, ¿no? Es como si no pasara nada. Mientras que en un eclipse de luna dijimos que tenía que estar, una condición era de que esté en fase de luna llena, o sea, Sol, Tierra y después Luna. También dijimos que no en toda luna llena hay eclipse de luna, sino que la segunda condición que tiene que cumplirse es de que la luna ingrese a la sombra de la Tierra, ¿no? Aquí vemos la sombra de la Tierra, ¿no? Y cuando la luna está moviéndose alrededor de la Tierra, ingresa a esa sombra, se produce el eclipse de luna, ¿no? Entonces, esas son las dos condiciones: fases de luna llena, fase de luna llena o nueva, y la condición de las sombras, ¿no? Como dijimos, el hecho de que los tamaños relativos sean de esta forma en el caso del Sol y la Luna, 400 veces, el Sol 400 veces más grande que la Luna, y a una distancia 400 veces la distancia de la Luna, hace que nos pareciera, desde la posición en la Tierra, nos parece como si la Luna y el Sol tuvieran los mismos tamaños, ¿no? Y no, por eso es que nos pareciera, por ese tamaño relativo, podemos ver un eclipse de Sol de forma total. Ok. Entonces, en el caso de los eclipses de Sol, como ya lo habíamos estado viendo, pueden ser de tres formas, ¿no? Un eclipse total de Sol, que otra vez la sombra de la Luna toca la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, todos los que están dentro de esta zona de sombra van a ver el eclipse total. Puede ser un eclipse anular, cuando dijimos que la sombra no llega exactamente a la Tierra, sino que la prolongación de esta sombra, porque la Luna está más lejos de la Tierra, la prolongación de la sombra toca la Tierra. Entonces ahí, los que están dentro de esa prolongación de la sombra van a ver el eclipse en forma anular, ¿no? Como se ve aquí. Y un eclipse parcial sería cuando la sombra de la Luna no toca la Tierra, y es la penumbra, que aquí no aparece, la penumbra que toca la Tierra, ¿no? Fíjense, aquí hay un cono de sombra, pero ese cono de sombra no está tocando la Tierra. Entonces, como no está tocando la Tierra, nadie va a ver el eclipse en forma total. Y lo que sí debe pasar es que la penumbra, que aquí nos está representando, pero que es un cono, más o menos así como ven en las figuras de arriba, ese cono de penumbra tiene que tocar la Tierra, entonces los que están dentro del cono de penumbra van a ver el eclipse en forma parcial. Hay también otros eclipses que son híbridos, se llaman, que son, por ejemplo, un eclipse anular y luego total, ¿no? O sea, son de los dos tipos en un mismo eclipse, pero son poco frecuentes, ¿no? Los más frecuentes son estos de aquí. Entonces, en un eclipse total de Sol, primero, los eclipses de Sol siempre ocurren cuando está de día, ¿no? Y la sombra, esta sombra que es de la Luna, cuando toca la Tierra, tiene un ancho más o menos de 200 kilómetros, ¿no? O sea, para que vean, es bien grande esa sombra que produce sobre la Tierra, y como la Tierra está girando, y bueno, también esta sombra que se debe a esta sombra de la Luna también está moviéndose, entonces esta región donde cae la sombra va a ir desplazándose sobre la superficie de la Tierra. Entonces se produce lo que se llama una zona de eclipse total, y también hay una zona de eclipse parcial, ¿no? Que es donde cae la penumbra. Entonces, conforme va pasando el eclipse,
diferentes regiones de la Tierra están observando el eclipse total. Y también diversas regiones de la Tierra están observando el eclipse en forma parcial, ¿no? Entonces, como la Tierra está girando, va pasando el tiempo y la zona está desplazándose sobre la superficie de la Tierra por diferentes regiones, ¿no? Entonces, acá pueden ver ustedes una animación de un eclipse. Ustedes pueden ver aquí, vamos a ver, esta es la penumbra y el puntito que ven ustedes ahí, ese puntito bien oscuro, es la sombra, ¿no? Que, como dijimos, tiene un ancho de más o menos 200 kilómetros. Entonces, como pueden ver ahí, la penumbra es mucho más grande, ¿no? Como dice ahí, puede tener un ancho de más o menos 6.400 kilómetros. Entonces, cuando se produce un eclipse sol, en algunas regiones es posible ver en forma total. Muchos más van a poder ver el eclipse en forma parcial y otros, bueno, no van a percibir, ¿no? Los que están fuera de la zona de penumbra no notan el eclipse. Entonces, como dijimos que la órbita de la Luna no es una circunferencia, sino es una elipse, cuando está más lejos, otra vez aquí vemos que el cono de sombra no llega a tocar la Tierra y esta prolongación es la que toca la Tierra. Entonces ahí se ve el eclipse en forma anular, ¿no? Y entonces igual, esa sombra, esa prolongación de sombra junto con la penumbra recorren la Tierra, ¿no? Cuando tocan la Tierra van desplazándose y van cada vez diferentes regiones están viendo el eclipse, ¿no? hasta que esta sombra sale, ¿no? Deja de tocar la Tierra y ahí acaba el eclipse. Ya nadie puede ver el eclipse ahí, ¿no? Pero fíjense, esta zona está moviéndose de un lado a otro por la superficie de la Tierra. Quiere decir que en una misma región el eclipse tiene en realidad una pequeña duración. El eclipse total me refiero. La fase total tiene una pequeña duración, ¿no? Y antes que comience la fase total, primero llega la penumbra, entonces van a ver el eclipse en forma parcial, luego llega la fase total, una vez que termina la fase total, otra vez la fase parcial, ¿no? En el caso de un eclipse de luna, habíamos dicho que una condición era que estaba en fase de luna llena y la otra condición era de que la luna tiene que entrar a la sombra de la Tierra, ¿no? Entonces aquí, lo que acá aparece como umbra, es la sombra, ¿no? La sombra de la Tierra, acá está el Sol, la sombra siempre está del lado opuesto del Sol, entonces la luna como está moviéndose, ustedes pueden ver en la figura, va ingresando poco a poco a la sombra y cuando ingresa totalmente a la sombra está en eclipse total, ¿no? La sombra de la Tierra es suficientemente grande para cubrir totalmente a la luna cuando ingresa ahí, ¿no? No existe eclipses anulares de luna porque justo en la órbita de la luna la sombra es suficientemente grande, ¿no? O sea, digamos que el vértice o la punta de este cono de sombra está mucho más allá de la órbita de la luna, ¿no? Si la punta o el vértice estuviera, digamos, aquí entre la luna y la Tierra, ahí podría haber eclipse anular, pero no es el caso, ¿no? La sombra de la Tierra es tan grande y la órbita de la luna atraviesa la sombra mucho antes de llegar al vértice. Entonces, puede darse los eclipses totales de luna, ¿no? Entonces, cuando la luna ingresa a la penumbra, eso va a ser el eclipse parcial, ¿no? Se va cubriendo poco a poco el disco de la luna con la sombra de la Tierra, hasta que cuando comienza ya, ingresa aquí, comienza la fase, va a comenzar aquí, comienza, en realidad aquí es la penumbra, que en realidad no es percibible por nosotros.
es una sombra, es como una sombra menos oscura, que nosotros no lo podemos ver, y recién cuando ingresa a la sombra, vamos a ver como se ve aquí, una mancha que va cubriendo la luna, ¿no? Eso es cuando ya está ingresando a la umbra. Cuando ingresa totalmente, se cubre totalmente esto, la superficie de la luna, el disco de la luna, muchas veces se ve de un color rojizo, debido a que la atmósfera de la Tierra, ¿no?, hace que estos rayos del Sol, cuando llegan aquí, se desvíen y no esté totalmente oscuro la sombra, ¿no? Algunos rayos del Sol se desvían y están aquí llegando a la umbra, y esos rayos van a darle este color rojizo a la luna, ¿no? Pero muchas veces depende de cómo está la atmósfera de la Tierra, y ese color puede cambiar, ¿no? Puede ser un color, en vez de ser naranja o rojizo, puede ser amarillo, o incluso si la atmósfera está muy contaminada, puede ser un color negro totalmente que lo cubra a la luna. Ok, entonces es un eclipse lunar. Y entonces también, como hay diferentes tipos de eclipse solar, también hay diferentes clases de eclipse lunar. El eclipse penumbral, por ejemplo, es cuando, recuerden, tenemos acá el Sol, tenemos acá la Tierra, y acá tenemos la sombra, ¿no? La sombra y la penumbra. Pero en el caso de un eclipse penumbral, la luna se mueve solamente por la penumbra de la Tierra. No llega a ingresar a la umbra o a la sombra. Entonces, es un eclipse penumbral, y si nosotros lo vemos, un eclipse a simple vista, lo vemos en la noche, sabemos que hay un eclipse penumbral y vemos la luna, realmente no lo vamos a notar porque es imperceptible. Esa penumbra es imperceptible, ¿no? Entonces, no, digamos, las personas no llegan a verlo, ¿no? Nuestra vista no es suficientemente sensible para percibir esa penumbra. Parcial es cuando la luna ingresa solamente una parte a la sombra, pero no llega a atravesar toda la sombra de la Tierra. Entonces solamente se cubre una parte de la luna, ¿no? Del disco lunar. Y el eclipse total es cuando la luna ingresa totalmente a la sombra de la Tierra. Entonces ahí pasa primero por el eclipse penumbral, que es imperceptible, luego la fase parcial y después la fase total. Después otra vez termina la fase total, pasa a la fase penumbral, que es imperceptible, y termina también la fase penumbral. ¿Okay? Eso puede durar algunas horas, ¿no? En el caso de un eclipse total de Sol, puede durar unos minutos, unos 6 minutos, por ejemplo, ¿no? Máximo, ¿no? Tal vez. En el caso de un eclipse de luna, más o menos una hora en fase total. Y entonces, para ver los eclipses, hay que tener cuidado, sobre todo para los eclipses de Sol, ¿no? Entonces, no se puede ver un eclipse total de Sol o un eclipse de Sol, no se puede ver directamente al Sol porque puede dañarnos la vista, ¿no? Entonces, lo que se acostumbra es usar filtros, ¿no? Como pueden ver ahí en la imagen. Esa es una foto, me parece que tomada no estoy seguro si fue tomada en Huancayo este año, para un eclipse que fue parcial, visto desde el Perú, fue parcial, ¿no? Entonces ustedes pueden ver con unos anteojos, con esos anteojos que tienen filtros, los niños, bueno, las personas en general pueden ver directamente al Sol sin tener problemas después con la vista, ¿no? También se acostumbra a colocarle filtros, por ejemplo, a las cámaras fotográficas o los telescopios para poder observar. Y una forma también más precavida de poder observar un eclipse de Sol es haciendo una proyección. Por ejemplo, si usamos un telescopio, colocamos una pantalla, ¿no? Y podemos ver directamente la pantalla sin problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa imagen que ven ustedes, esa foto que ven a la izquierda, eso corresponde a un eclipse de Sol que nosotros lo vimos en 1995 en Piura, que fue el último eclipse anular visto desde el Perú, ¿no?
Entonces ahí pueden ver justo en la fase anular, ven el disco oscuro es la luna que está tapando y la parte de ese anillo es el sol, ¿no? Y en el caso de un eclipse de sol, pues como dijimos, para observarlo hay que verlo con lentes, ¿no? Eh, ya sea si usamos un telescopio o no, a simple vista hay que verlo con filtros, con lentes que tienen filtros para poder observarlo, ¿no? Esos lentes tienen que ser especiales, no son cualquier lente. Entonces aquí vamos a ver una animación de cómo es un eclipse de sol. A ver ahí está, ¿eh? Ahí está la fase parcial. El disco de la luna está cubriendo al sol, ¿no? Eso es lo que se llama un time lapse. O sea, son varias imágenes que han sido tomadas a lo largo de bastantes horas, digamos, y ahí ocurre, ¿eh? Esa imagen que ven ustedes ahí es la corona del sol, que puede ser visto cuando se produce un eclipse total de sol. Esto dura algunos minutos y después otra vez eh, el disco de la luna sale por el otro lado y deja ver el disco solar. Ahí está ya en fase parcial y está acabando el eclipse. Una vez que el disco de la luna sale del disco del sol, ya se dice que el eclipse ha acabado, ¿no? Entonces, aquí, vamos a ver, ¿no? Otra vez, un momento. Ahí ya comenzó la fase parcial. Una vez que comienza el disco a cubrir, el disco de la luna comienza a cubrir el disco del sol, ya está en fase parcial, y cuando lo cubre totalmente, comienza la fase total, ¿no? Allí comienza la fase total, se puede ver la corona solar, eso dura unos minutos, ¿no? Unos minutos, y después, una vez que termina ya la fase total, ahí ya termina la fase total, esa es otra vez la fase parcial, ¿no? Eso sí puede durar varios minutos, ¿no? Una hora, sí, o más de una hora. Y entonces ahí ya está acabando el eclipse, ¿no? Y fíjense, esta imagen, tengo un grupo de WhatsApp, me lo pasaron, no sé quién lo tomó, pero eso fue tomado en Chile, en el eclipse que hubo este año, perdón, el 2019 es 2020, creo que es 2019, creo que es, bueno, parece que fue, bueno, esto fue tomado en Chile, y fíjense acá, para que vean cómo es un eclipse. Ustedes pueden ver ahí cómo ¿eh? se cubre el disco solar por la luna. Y eso, como dije, dura unos minutos, ¿no? Pero para que llegue a la fase total, eh, bueno, primero pasa por la fase parcial y, y se nota un cambio de temperatura, ¿no? 1994, el 13 de noviembre, si mal no recuerdo, hubo un eclipse, el último eclipse total de sol visible en el Perú, eh, que fue visto me parece que fue en Arequipa, miembro del grupo de astronomía, de los cuales estaba yo, nos fuimos a Tacna, y desde Tacna también vimos el eclipse total de sol, y vimos que conforme comenzó la parte parcial, conforme se aproximaba a la fase total, la temperatura iba disminuyendo, ¿no? Y cuando llega a la fase total, pues ven, voy a verlo de nuevo para que ustedes aprecien, miren cómo se va oscureciendo, ¿no? ¿No? Se oscurece, tampoco no es una oscuridad total, ahí es una oscuridad, de hecho que es algo oscuro, pero no es una oscuridad total como si fuera de noche. Y es interesante porque, bueno, aunque ahí no se ve, pero las sombras eh,
las sombras tienen ciertas características especiales, ¿no? La sombra que nosotros proyectamos en el piso, conforme se aproxima al eclipse, tiene una cierta característica muy particular. Y dicen, bueno, de que también como que las aves se van a dormir, ¿no? Pensando que está de noche, se van a dormir durante unos minutos hasta que otra vez termine el eclipse y vuelven a salir de nuevo. Como pueden ver, es un evento muy espectacular, ¿no? Tanto el eclipse de luna como el eclipse de sol. Acá también creo que hay un video, lo que se llama un time lapse, o sea, son varias fotos que han sido tomado. Un eclipse de luna dura varias horas, pero esto se ha tomado y se ha hecho una composición rápida para que se vea cómo se desarrolla un eclipse de luna, ¿no? Entonces ahí, fíjense, conforme está ocurriendo el eclipse, la luna también está moviéndose en el cielo. Entonces, digamos, ahí está, ustedes pueden ver la sombra, es la sombra de la Tierra que está cubriendo la luna, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, la sombra es medio curva, ¿no? Es la sombra de la Tierra. Y ven la fase total, esa ya es la fase total. Hemos dicho que debido a los rayos que atraviesan la atmósfera de la Tierra, hacen que la luna se vea de ese color. Y después van a ver que ahí está, la sombra ya está abandonando la superficie de la luna, ¿no? O la luna está saliendo de la sombra de la Tierra. Ahí termina el eclipse. Ustedes pueden ver de que la luna ya está ocultándose ahí, ¿no? Eso que ven ahí es la superficie ¿no? El horizonte de la Tierra. Vamos a verlo de nuevo. Este eclipse parece que ocurrió cuando la luna estaba todavía muy alto en el cielo, pero conforme fue transcurriendo el eclipse, la luna también se fue moviendo hacia el oeste hasta que llega a ocultarse por el horizonte. Ahí está la sombra de la Tierra que está cubriendo a la luna. Esto puede durar más o menos unas 3 horas el eclipse, o tal vez más. Bueno, si contamos la parte penumbral, puede durar unas 5 horas. Pero la fase parcial, desde que comienza hasta que termina, puede durar unas 3 horas más o menos. Ahí está la fase total y ahí acaba ya la fase total y estamos en la fase parcial. ¿Ven? Y conforme está avanzando el eclipse, la luna también se está yendo cada vez más cerca del horizonte hasta que ahí se oculta. Ok. Entonces son las circunstancias de un eclipse lunar. Y ustedes ya vieron cómo los eclipses de sol son tan espectaculares. Entonces, ahora sabemos que un eclipse es un fenómeno natural, que es debido al movimiento del Sol, la Luna y la Tierra. Pero imaginen cómo se habrán sentido los antiguos habitantes que observaron un eclipse, que fueron testigos de un eclipse de Sol, ¿no? Entonces, hay varios registros, aquí he puesto unos cuantos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que ya no está confirmado, decían de que, bueno, antiguamente los eclipses se llevaba una especie de estadística, de tal manera que uno podía tener una idea de cuándo se produjo un eclipse. Entonces, dicen, hay una historia de que en China, 2 astrólogos, digamos que cometieron errores para predecir un eclipse y fueron ejecutados, pero eso es más una historia que aparentemente no fue real, ¿no? Lo que sí está bien documentado es esto de aquí, de que ocurrió un eclipse total de sol en el año 585 a.C., que se dice que fue predicho por Tales. También hay unas crónicas que dicen que fue predicho por Tales, y ese eclipse
de sol ocurrió en medio de una batalla. Imagínense, estaban en una batalla entre lidios y medos en Asia, estaban en plena batalla y de repente ocurre lo que ustedes vieron en esa imagen, ¿no? Que de repente el sol se oscurece, ¿no? Y entonces fue tanto el asombro que la pelea fue interrumpida, ¿no? Entonces ambos, digamos, pensaban de que habían eh, enojado a los dioses y entonces estuvieron ansiosos de firmar la paz. Entonces fue, digamos, en este caso este eclipse fue bueno para llegar a la paz, ¿no? O hubo otro eclipse, por ejemplo, en el 14 de agosto del año 413 a.C. Esto ocurrió en Sicilia, ¿no? Entre los atenienses y la gente de Siracusa, en el cual este fue un eclipse total de luna, no fue de sol. Entonces, ocurría de que la gente de Siracusa estaba atacando los atenienses estaban atacando a la gente de Siracusa, pero estaban perdiendo. Entonces, el comandante ateniense, al ver el eclipse, era para que ellos se retiren porque no estaban yendo bien en el combate, pero al ocurrir el eclipse, digamos que sintió mejor la necesidad de esperar unos días antes de retirarse, y eso le dio tiempo a sus rivales para poder vencerlos, ¿no? Entonces, un eclipse también, mientras que en el otro caso fue beneficioso para ambos bandos, en este caso solamente fue beneficioso para uno de ellos. Este otro también ocurrió en el siglo XV, ¿no? Cuando las tropas del sultán Mohamed II estaban queriendo invadir Constantinopla, ¿no? Entonces, Constantinopla era una ciudad que estaba rodeada por muros y las tropas de este sultán estaban atacando a los habitantes de esta ciudad, y el 22 de mayo se produjo un eclipse de luna, y eso hizo de que, según lo que dicen, que la moral de los que estaban defendiendo bajase, y 6 días después Mohamed logró invadir y derrotar a los defensores. Hay otras historias también, porque no lo he puesto acá. Hay una historia no recuerdo ahorita cómo se llama, un gobernador en Europa que falleció, y al fallecer le dejó el reino a sus 3 hijos. Y los 3 hijos, y la historia decía de que, bueno, es la historia, pero yo no lo puse acá porque no, dice que este gobernante vio un eclipse, creo que fue un eclipse de sol, me parece, y quedó tan impactado con este eclipse que murió poco tiempo después. Eso no, bueno, no sé si es verdad, pero la cosa es de que él murió y le dejó el reino a sus hijos, que eran sus 3 hijos, y ellos se pelearon y al final dividieron el reino, que dio origen a Alemania, Francia e Italia. Eso está, en algún lugar lo pueden encontrar esa historia. Este es otro que, esto sí está también bien documentado, que es en el cuarto viaje de Colón, que fue a las Antillas, y cuando llegaron allí, primero Colón recibió ayuda de los nativos para darles provisiones que intercambiaban con algunas baratijas, como dice ahí, pero con el paso del tiempo ya los nativos como que comenzaron a dejar de ayudarle, y entonces Colón y sus marinos estaban, digamos, abandonados, no tenían provisiones. Entonces Colón se le ocurrió, como él sabía, en esa época ya se podían predecir los eclipses, y él tenía un calendario en el cual él decía que para el 29 de febrero de 1504 se iba a producir un eclipse total de luna. Entonces él invitó a los caciques de los nativos y les dijo que
que Dios estaba molesto con ellos y que los iba a castigar. Entonces, como ya sabía que se iba a producir ese momento del eclipse, al poco tiempo ocurrió el eclipse lunar y eso produjo que los indígenas se asusten, ¿no? Entonces, como dice aquí, el hijo de Colón escribió esto de ahí que está entre comillas, ¿no? Los indios observaron esto, o sea, el eclipse, y quedaron tan asombrados y atemorizados que con grandes gritos y lamentos llegaron corriendo de todas partes a los barcos cargando víveres y mendigando. Entonces, Colón aprovechó esos conocimientos del eclipse para sacar ventaja de los nativos que no sabían y pensaban que eso era debido a que los dioses o el dios que Colón estaba diciendo está enfadado, ¿no? Entonces, tal vez por muchos de estos acontecimientos es que asocian a los eclipses con malos presagios, ¿no? Que son historias sin fundamento realmente, ¿no? Eh, Incluso alguna vez alguien me preguntó, una señora que está embarazada me preguntó alguna vez que como iba a haber un eclipse lunar, si es que podía salir a verlo o no, porque tenía miedo de que eso afecte a su embarazo, ¿no? Pero no hay nada de eso, ¿no? No hay nada que afecte, ¿no? La única forma que un eclipse puede afectar un eclipse de sol si uno ve directamente al sol, ¿no? Fuera de eso no hay algo más que afecte, tampoco no es ningún aviso de malos presagios ni nada de eso. Y el último ejemplo de un eclipse histórico ya es más cerca a nuestra era, y que es el eclipse de 1919, el 29 de mayo de 1919, que sirvió para comprobar la teoría de relatividad general propuesta por Einstein por esas épocas, entre 1915 y 1916, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en la figura, primero en la figura de arriba, ustedes pueden ver de que, por ejemplo, acá ven una estrella, ¿no? Esa línea continua, vamos, la teoría de relatividad indica que cuando la luz de un objeto pasa cerca de un objeto que tiene una masa muy grande, como en el caso, por ejemplo, del Sol, la luz puede desviarse porque esa masa produce una perturbación del espacio, hace que la luz se desvíe, ¿no? Y entonces en un eclipse de Sol puede ocurrir que eh, esta luz de la estrella, al desviarse, nos da la impresión como que la estrella estuviera en otra posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver la línea punteada. Si hay un eclipse de sol y uno está mirando en esta dirección, nos pareciera que la estrella está en esta posición cuando la posición real es este de aquí, ¿no? Entonces, eso se produce en un eclipse de sol, ¿no? Un eclipse total de sol. Entonces, eso de ahí comprobaría la teoría de relatividad general de Einstein. Este eclipse, fíjense, esa sombra, como dijimos, se va desplazando por la Tierra, entonces el camino de la sombra fue esta que ven ustedes aquí. Entonces, para poder observarlo, se crearon dos campamentos. Uno fue observado desde Brasil, en la ciudad de Sobral, y otro fue en la isla de Príncipe, en África, ¿no? Entonces, es más o menos así, ¿no? En la noche, en cualquier noche, uno puede ver las estrellas y tomar una foto y, digamos, ubicar la posición de esas estrellas. Y durante un eclipse, en este caso el eclipse de 1919, pasaba por esta región, vamos a decirlo así, por esta región, y entonces uno toma unas fotos y cuando compara la posición de las estrellas en el eclipse con la posición de las mismas estrellas en otro momento que no hubo eclipse, ¿no? Esta posición se nota que se ha movido. Bueno, aquí está exagerado, me parece, pero es para decir de que ese movimiento o ese desplazamiento
No es porque las estrellas se han movido, sino es debido a que la luz se ha desviado por la perturbación que ha producido un objeto masivo como es en este caso el Sol. Eso es una comprobación de la relatividad general de Einstein. Ok, entonces vamos a hablar sobre la frecuencia de eclipses. Bueno, acá voy a hablar más que nada sobre la frecuencia. Digamos que hay un periodo que acá no le he puesto que es más grande, que se llama el periodo del Saros. Aquí solamente estoy hablando de con qué frecuencia se produce en un año, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso hay que hablar de lo que se llama una estación de eclipses. Una estación de eclipses es un periodo más o menos de 35 días donde es probable que ocurran al menos 2 eclipses, ¿no? Si ustedes recuerdan la figura que pusimos al comienzo, vimos que cuando había una luna nueva, por ejemplo, se producía un eclipse y 15 días después se producía luna llena y había otro eclipse, ¿no? Entonces, recuerden que para que se produzca un eclipse de sol, por ejemplo, tiene que estar en fase de luna nueva y la sombra caer sobre la Tierra, ¿no? Entonces ahí se produce un eclipse, digamos, total de sol. 15 días después, 15 días después de ese eclipse, estamos en fase de luna llena. Y de la misma forma, en fase de luna llena, la sombra de la Tierra va a cubrir, la luna entra a la sombra de la Tierra y puede ocurrir un eclipse de luna, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: si se produce un eclipse de sol, 15 días después es probable que ocurra un eclipse de luna. O al contrario, si hay un eclipse de luna, 15 días después es probable que ocurra un eclipse de sol, ¿no? Entonces, a ese tiempo, que más o menos 35 días, se llama una estación de eclipses. Entonces, en una estación de eclipses pueden haber por lo menos 2 eclipses. También puede haber 3, porque supongamos que, vamos a ver los ejemplos, ¿no? Aquí en el año 2019, por ejemplo, el 6 de enero hubo un eclipse de sol parcial, ¿no? O sea, estaba en luna nueva, ¿no? El 6 de enero, 15 días después, el día 21 de enero del 2019, hubo un eclipse total de luna, ¿eh? O sea, en la siguiente fase, que era luna llena, hubo un eclipse. Eso, por ejemplo, después de 15 días hubo otra luna nueva, ahí ya no hubo eclipse, ¿no? Entonces, esta es una estación en la cual hubieron 2 eclipses. Pero, por ejemplo, en el año 2020, este año, el 5 de junio, hubo un eclipse de luna penumbral. Ya sabemos que un eclipse de luna penumbral no es percibido porque la penumbra no es muy oscura, nosotros realmente no lo vemos, ¿no? Casi no lo percibimos, pero hubo un eclipse penumbral. 15 días después, más o menos, el 21 de junio, hubo un eclipse anular de sol, ¿no? Y después de 15 días, el 5 de julio, otro eclipse de penumbral. Entonces, esta estación tenía 3 eclipses. Entonces, por lo menos en una estación hay 2 eclipses y a lo más hay 3 eclipses, ¿no? De aquí, del 5 de junio al 5 de julio, es más o menos 30 días, ¿no? Entonces está dentro del intervalo de 35. Ya no puede haber un cuarto eclipse, no hay tiempo para cuarto eclipse, ¿no? Entonces solamente a lo más 3 eclipses en una estación o 2 eclipses en una estación, ¿no? Ahora, ¿cuántas estaciones hay en un año? ¿No? Entonces, en una estación hemos dicho que son 35 días, ¿no? Y en esos 35 días pueden haber a lo más 3 y por lo menos 2. Pero ¿cuántas estaciones hay? Vamos a ver eso ahí. Entonces, a lo largo de un año hay más o menos 12 estaciones de eclipses. ¿Por qué? Porque entre una estación y otra más o menos pasan 6 meses. En realidad son menos, son 173 días. Entonces, en un año pueden haber 2 estaciones de eclipses. Por ejemplo, el 2019, fíjense, hubo una primera estación de estos 2 eclipses en una estación y otros 2 eclipses en la siguiente estación, ¿no? Y fíjense, incluso hubo una tercera estación. Si se dan cuenta, fíjense, del 6 de enero al 21 han pasado 15 días. Hay una estación. Esta es otra estación porque de enero hasta julio han pasado casi 6 meses, ¿no es cierto? Casi 6 meses. Del 2 de julio al 16 de julio, otros más o menos 15 días.
Y del 16 de julio hasta diciembre han pasado otra vez casi 6 meses. Y acá estaba comenzando una tercera estación, pero ya vino el 26 de diciembre y ahí acaba el año, ¿no? Entonces, sí, esta es una tercera estación, pero el siguiente eclipse de esta estación terminó o sea, fue el 10 de enero, que ya era de este año, ¿no? Entonces, digamos que hay 2 estaciones y media, por decirlo así, en un año, ¿no? Pueden haber 2 estaciones y media. Puede haber, como lo más probable es que hayan 2 estaciones, ¿no? 2 estaciones y tal vez hasta 2 y media, pero no más, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a ver aquí. En una estación mínimo hay 2 eclipses. Puede ser de luna y de sol o de sol y de luna. Y máximo pueden haber 3 eclipses, ¿no? De luna, de sol, de luna o de sol, de luna y de sol, así intercalados. Entonces, en un año mínimo se van a dar 4 eclipses, ¿no? Por 2 estaciones de 2 eclipses cada uno, ¿no? Que hemos dicho que puede ser 2 eclipses de sol, ¿no? Van a ser 2 eclipses de sol, una de cada estación y 2 eclipses de luna, ¿no? Y máximo serían, supongamos que tengamos acá 2 estaciones, lo máximo, una estación de 3, otra estación de 3, serían 6 eclipses, más la mitad o una parte de otro eclipse serían 7 eclipses, más, ya no hay más, ¿no? Con máximo 7 eclipses en un año, ¿no? Entonces serían dos estaciones y parte de una, pero no da para hacer más que 7 eclipses. Entonces mínimo 4 y máximo 7. Muchas veces esos eclipses son penumbrales, ¿no? Por ejemplo acá, donde está el ejemplo que dimos por acá, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en esta estación, fíjense, hubo una penumbral, otro anular de sol y un penumbral. Entonces, estos penumbrales muchas veces no lo toman en cuenta. Entonces, solamente consideran que hay un eclipse, ¿no? Pero hay que considerarlos, ¿no? Entonces, considerando esos penumbrales, mínimos son 4 eclipses y máximos son 7 eclipses. Entonces, estamos viendo ahora cuáles son los próximos eclipses. Los próximos eclipses son estos de aquí. El 30 de noviembre de este año va a haber un penumbral que es casi desapercibido, otro el 14 de diciembre que es solar, pero es visible en Chile, acá lo vamos a ver en forma parcial. Y el próximo año hay un total anular visible en Australia, en Lima solamente una parte. El 10 de junio anular solar, el 19 de noviembre parcial lunar, 4 de diciembre total solar, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, que va a haber este año, el último que va a haber este año, no es visible en Perú. Ustedes pueden ver ahí que la sombra pasa por Chile, el puntito pequeño dentro de la penumbra pasa por Chile. La penumbra pasa por Perú, o sea, en Perú lo vamos a ver parcial, pero la sombra, ese puntito que está al centro, pasa por Chile y Argentina, ¿no? Y estos eclipses visibles en Perú, solamente el 2022 va a haber un eclipse total lunar, el 16 de mayo, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, todos los que están en esta región en blanco van a ver el eclipse total de la luna, ¿no? Entonces aquí está el Perú, ¿no? Los que están en la zona negra no van a ver el eclipse, ¿correcto? Y también el 26 de enero del 2028 va a haber otro eclipse anular solar, o sea, ojo que eclipses hay todos los años, tanto solar y lunar, pero visibles en Perú, el próximo que sea anular solar visible en Perú va a ser el 2028. Entonces ahí ustedes pueden ver esta franja de rojo, es el camino de la sombra. ¿Sí? Va a pasar por Iquitos, me parece que por Tumbes también, ¿no? Entonces, es el próximo. No va a haber otro eclipse de sol que lo vamos a ver anular, que pase por Perú. Y otro tipo de eclipses, ya para terminar, son los que hay fuera en nuestro sistema solar, por ejemplo, de la luna y de los planetas, ¿no? Esta imagen, pero esto de acá nosotros no lo podemos ver, ¿no? Eso lo pueden ver, por ejemplo, esto de acá fue visto por una sonda, la sonda Juno, ¿no? Ustedes pueden ver aquí la sombra del satélite Io que está cayendo sobre la superficie de Júpiter. Y esta es otra en la cual también el satélite Io
está pasando por encima del otro satélite que se llama Ganímedes. También puede ser, así como es de Júpiter, también puede ser, por ejemplo, en el caso de Saturno. Acá pueden ver miren estos puntitos blancos que ven acá. Acá hay dos puntitos blancos, son los satélites Enceladus y Dione. Titán es este de aquí, y acá más pequeñito a la derecha es Mimas, ¿no? Y entonces pueden ver solamente por la posición del Sol, acá pueden ver la sombra de, acá pueden ver la sombra de Enceladus y de Dione. Entonces están produciendo eclipses aquí en la superficie de Saturno, ¿no? Y esta es una animación simplemente para decirle que tanto como esta figura de aquí, como esta figura de aquí, esta foto, este es el telescopio espacial Hubble, indican eclipses solares, ¿no? O sea, la luna está tapando una superficie, la sombra de estas lunas está tapando una región de la superficie de esos planetas. Y acá es una animación solamente para indicar que también hay eclipses lunares. ¿En qué sentido? Fíjense, acá la luz del Sol está iluminando esta región, a la izquierda está la sombra de Júpiter, y estos puntitos que son los satélites, los 4 satélites más grandes de Júpiter, están ocultándose. Los que están más cerca a Júpiter son ocultados por la sombra de Júpiter. Fíjense, acá, fíjense ahí. Acá desaparece, este es Io, me parece. Luego desaparece este otro por aquí, ¿no? Esa es una animación para indicar de que hay un eclipse de luna, ¿no? En este caso la luna de Júpiter. Y otro tipo de eclipse fuera de nuestro sistema solar son los eclipses de estrellas. O sea, una estrella junto con otras estrellas forman lo que se llama un sistema binario, están atraídos por fuerza de gravedad entre ellos, y entonces una está, digamos, orbitando alrededor de otra y produce un eclipse, ¿no? Entonces acá pueden ver que pasa por delante primero la estrella azul, por delante de la estrella roja, produce un eclipse, y luego la azul se oculta detrás de la roja, otro eclipse, ¿no? Entonces nosotros no podemos ver esas estrellas porque están tan lejos que no llegamos a ver las dos estrellas, pero lo que podemos hacer es medir la luz de ambas, y al medir la luz vamos a ver que con el tiempo cae la luz porque hay un eclipse, vuelve a su medida normal, luego cae otra vez por el otro eclipse, ¿no? Entonces sabemos que se producen eclipses porque medimos esta luz y esas variaciones nos dan una indicación de que hay eclipses, ¿no? Entonces estudiando esas estrellas podemos tener idea de las propiedades de las estrellas, como masas, tamaños, temperatura. Entonces, los eclipses, como hemos visto, son fenómenos naturales que resultan del movimiento de los cuerpos, ¿no? Y de su estudio se obtiene diferente información, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un cálculo de un eclipse, está haciendo algo de dinámica, ¿no? Estudiando el movimiento de los cuerpos. También cuando se estudia un eclipse, por ejemplo, de Sol, se estudia la corona solar, ¿no? O por ejemplo, si medimos en el caso de estrellas, estamos queriendo saber las temperaturas, las componentes. Y además de todo esto, al final, lo que hemos visto es que una observación de eclipse es un espectáculo inolvidable, ¿no? Ustedes dicen que para ver un eclipse de Sol, la probabilidad, o sea, una persona a lo largo de su vida, sin moverse digamos, de donde uno vive, tiene una probabilidad de ver una vez en la vida un eclipse total de Sol. Bueno, yo ya vi el 94, por lo menos se cumplió conmigo esta probabilidad, ¿no? Y un eclipse de Sol, tanto he visto un eclipse total como un eclipse anular. Un eclipse de Sol es, digamos, el espectáculo, a mí me parece que es el espectáculo, por lo menos uno de los más espectaculares, ¿no? Uno de los eventos más espectaculares. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esa, wow, súper charla. Creo que ha sido un Sí, panorama. me pasó. Disculpen. Recién me di cuenta del tiempo. No, para nada. Más bien creo que ha sido un panorama que nos ha dado completito desde qué son los eclipses, cuándo vamos a ver los siguientes eclipses, un poquito de historia. Así es que muchísimas gracias. Por eso creo que podemos responder algunas preguntas. Y esta es la primera que llega, que es de Víctor Neira. Gracias, Víctor, por tu pregunta. Y nos dice, buenas tardes, ¿cómo se podrían usar los eclipses para estimar el espesor de la capa de ozono?
Nos pregunta Víctor. El espesor de la capa de ozono. Mira, no sé si podría hacerlo con el espesor de la capa de ozono, pero de hecho que tendría que ser un eclipse de luna, ¿no? No sé si con eso puedas medir el espesor de la capa de ozono. Eh, Supongo que con un eclipse de luna puedes estudiar la atmósfera de la Tierra, ¿no? Pero no sé si exactamente el espesor de la capa de ozono, no sabría decirte eso. Claro que sí, profe. No, no, sí, yo también no, la verdad, que no he escuchado respecto a eso. Gracias, Sí. Víctor, por tu pregunta. Aquí tenemos otra que es de Ricardo y nos pregunta, buenas tardes, ¿qué experimentos para estudiar la corona solar se podrían realizar durante un eclipse? ¿Hay diferencia con otros métodos? Nos pregunta Ricardo. Wow. Bueno, y yo sé que durante un eclipse total de sol puedes estudiar la corona, ¿no? Ujú. Pero tiene que ser con espectros, ¿no? O sea, tomar imágenes y esas imágenes es componerla mediante un espectro para poder saber algo de la composición de la corona, ¿no? Claro. Básicamente, espectros. Ok, gracias profesor por la respuesta. Aquí tenemos otra pregunta y es de Daniel y nos dice, la órbita de la Luna no está, dice, no es estable debido al Sol, dice, ¿es posible que la Luna se aleje tanto de la Tierra y no pueda producirse un eclipse solar total? Nos pregunta Daniel. Perdón, es que un eclipse solar, no entiendo que ¿puedes repetirlo de nuevo? Es Dice, la probable. órbita de la Luna, dice, no es estable debido al Sol. Ok, es ahí dice. Y la pregunta ¿es posible que la Luna se aleje tanto de la Tierra y no pueda producirse un eclipse solar total? Dice. Que no pueda producirse un eclipse solar, pero, o sea, no entiendo, o sea, primero, un eclipse es que no se produzca un eclipse solar, pues hemos visto que, mira, la Luna está orbitando alrededor de la Tierra aproximadamente un mes, ¿no es cierto? Y hemos dicho de que no en toda luna nueva ocurre un eclipse, ¿no? Para que haya un eclipse total de Sol, tiene que estar en luna nueva y tiene que haber otra condición, que es que eh, la sombra de la luna caiga sobre la Tierra. Entonces, que no haya un eclipse, pues cualquier luna nueva en el cual la sombra no caiga sobre la Tierra, no hay eclipse, pues, ¿no? Y si está más lejos, pues la prolongación de la sombra va a caer sobre la Tierra. Entonces, no hay otra forma. O sea, si la sombra o la sombra o la prolongación de la sombra cae sobre la Tierra, hay un eclipse, de todas maneras. No, la única forma es que no haya eclipse, es que esté en fase de luna nueva y que la sombra no caiga sobre la Tierra, ¿no? O sea, Supongo es que se más probable refiere, que no haya eclipse que haya. No, sí, creo que supongo que se se refiere refiere a que que la sí. Luna se va alejando cada año de la Tierra. Creo que tiene un Ah, si es sobre pequeño. eso, si es que se va a alejar suficientemente, pues no sé, tal vez eso no lo llegamos a ver ni él ni yo, creo, Eso es cierto. ¿no? Sí, sí, definitivamente. No, por eso ya no vamos a estar vivos, tal vez, profe. Pero de todas formas, quería recalcar algo que usted mencionó al último, que es que una persona en su vida por lo menos puede ver un eclipse, entonces, y usted ya cumplió ese sueño. De sol. Sí, pues, pero quiero ver otros, ¿no? Hay gente que está viajando de un lugar a otro para ver eclipses, ¿no? Esa vez que yo fui a Tacna, había un Ujú. grupo de japoneses que llegaron y ellos paran viajando todos los años, supongo, no sé, viajando de un país a otro observando eclipses. Hay gente que hace eso, ¿no? Y incluso había un japonés que se había tatuado en el brazo, creo, el 3 de noviembre del 94, ¿no? Por el eclipse que iba a observar, Wow, ¿no? Sí, sí. los cazadores de eclipses, entonces. Sí, Bueno, los la verdad, cazadores. le recomendamos creo que es recomendable que uno vea por lo menos un eclipse una vez solar una vez en su vida, Sí, es bonito, claro. Claro, pero para sabes la que gente, hubo en Perú, seguro que muchos lo vieron por televisión, ¿no? Pero es mejor verlo así en vivo y en directo. claro que sí, profe. Creo que sí, creo que debe ser una experiencia maravillosa. Bueno, yo todavía no veo, así es que Bueno, no me puedo todavía.
Este año queríamos, bueno, no sé, yo quería viajar a ver en Chile, pero ya con esto de la pandemia es un poco difícil, ¿no? Sí, la verdad que Pero, pero bueno, no sé, el año pasado varios de Perú fueron a Chile también a ver el eclipse que hubo, o este año, perdón, no me acuerdo si hubo este año. el año Fueron a pasado. Chile a ver, fue el año pasado, ¿no? Que fueron a Chile a ver el eclipse y bueno, yo no pude, pero seguramente habrá otro, ¿no? Para ver por ahí, Sí, así viajando, es. ¿no? Viajando, Claro, porque acá solamente esperar hasta el 2028 para ver un anular. hasta el 2028. Si antes la pandemia no nos llegó, profe. Profesor, muchísimas gracias por esta excelentísima charla. No sé si quiera decir algo o agregar algo antes de que nos vayamos de la transmisión. Bueno, no, muchas gracias, disculpen, gracias por la paciencia, se me pasó, y eso que he hecho pocas, pero bueno. Eh, Agradecerles, como siempre, a Space por invitarme. Bueno, espero que los que hayan estado presentes, que sepan, hayan, digamos, conocido un poquito más acerca de los eclipses, que los eclipses, generalmente lo que vemos son los del Sol y de Luna, pero también hay eclipses de otro tipo, ¿no? Y bueno, otra cosa que es más frecuente es ver un eclipse de Luna que de Sol, ¿no? Porque Luna generalmente lo ven los que están, todos los que están de noche, cuando se produce un eclipse, todos los que están de noche generalmente lo ven el eclipse, generalmente, ¿no? Generalmente lo ven. Entonces es más probable ver un eclipse de luna que un eclipse de sol, ¿no? Y que bueno, cuando haya el próximo eclipse, pues que salgan a ver en la noche si es un eclipse de luna. Y bueno, si no lo pueden ver en vivo, que lo vean por televisión, pero es un espectáculo muy bonito y si lo ven así, digamos, en vivo, seguramente va a ser algo inolvidable. Gracias de nuevo. Sí. Eh, No, gracias a usted, profesor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a dar un viernes astronómico. Y gracias a todos por siempre seguirnos en los viernes astronómicos. Nos vemos el próximo viernes. Chao con todos. Hasta luego, gracias.